Bueno, en este video vamos a hablar sobre el circuito de conmutación o el circuito escalera por el método de cortocircuito. Para ello vamos a utilizar dos interruptores de 3 vías y un foco y su respectivo socket. Bueno, aquí tenemos el circuito ya alimentado con 220 voltios de corriente alterna. Aquí tenemos los interruptores de 3 vías. Podemos ver que al apretar el primer interruptor, el foco se va a encender y podemos apagarlo desde este mismo sitio. Lo prendemos, lo apagamos, y también desde este otro sitio. Lo prendemos y lo apagamos. Lo podemos prender en este punto y apagar en este punto. También podemos prender en este punto y apagarlo en este otro punto. Y así sucesivamente. Este es un circuito de escalera por el método de cortocircuito. En un anterior video hablamos sobre este mismo circuito de escalera, pero por el método de puentes. Este circuito por el método de cortocircuito no es aconsejable para una instalación eléctrica, ya que este video se hizo con fines didácticos. Este video está hecho con fines didácticos. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre cómo hacer la conexión para controlar una o más lámparas desde dos puntos diferentes. En este caso lo vamos a hacer con el método de cortocircuito. Bueno, para este video vamos a utilizar una lámpara y dos interruptores de 3 vías. Aquí tenemos el diagrama del método de cortocircuito. En un anterior video hicimos el mismo circuito de cómo controlar una lámpara de dos lugares diferentes, pero lo hicimos con el método de puentes. Aquí tenemos el circuito por el método de puentes. Si aún no lo has visto, el video está disponible en mi canal. En este video vamos a ver cómo controlar un foco desde dos lugares diferentes con el método de cortocircuito. Aquí tenemos el diagrama. Como podemos ver, tenemos la línea, fase y neutro. Y por aquí tenemos los dos interruptores de 3 vías. Entonces veamos cómo es la conexión. Vemos que el neutro se va a dirigir a uno de los bornes del interruptor de 3 vías. Y del mismo neutro se hace una conexión hacia el otro interruptor de 3 vías. Entonces el neutro va a ir a cada uno de los bornes de los interruptores de 3 vías. Y del mismo modo también la fase la tenemos aquí y se va a derivar a cada uno de los interruptores de 3 vías. En este caso a las de aquí. Y la lámpara. Vemos que aquí tenemos la lámpara y de este interruptor de 3 vías de la parte central o del borne central se va a conectar a la lámpara. Y del otro interruptor de 3 vías, igualmente de la parte central, se va a conectar al foco también. Bueno, y estas conexiones vendrían a ser los retornos. Retorno 1 y retorno 2, que se van a conectar directamente a la lámpara. Bueno, y aquí tenemos el circuito armado en físico. Vemos que tenemos el primer interruptor de 3 vías y aquí el segundo interruptor de 3 vías. Y el socket, donde va a ir la lámpara. Entonces veamos cómo es la conexión. Bueno, aquí tenemos, este vendría a ser la fase. Bueno, aquí tenemos la fase y el neutro, como respectivamente allá, fase y neutro. Y vemos que la fase se va a conectar a un borne del interruptor de 3 vías y el otro
al otro interruptor de 3 vías. Bueno, en este caso a los extremos izquierdos. Y el neutro vendría por aquí y se conectaría al otro extremo de los interruptores de 3 vías. En este caso a los extremos de la derecha, mirándolo así. Tenemos aquí un neutro y aquí el otro neutro. Bueno, aquí la fase. Si tú conectas la fase a un extremo del primer interruptor de 3 vías, la otra fase al otro interruptor de 3 lo puedes conectar tanto aquí como aquí. Y el neutro, si tú conectas a este extremo, en el otro interruptor puedes conectar el neutro tanto aquí como aquí. O sea, lo puedes conectar como quieras. De todas maneras, el foco o la lámpara va a encender. Cuenta los retornos. Los retornos van al borde central de cada interruptor de 3 vías. Eso también lo puedes conectar tanto la fase como el neutro en cualquiera de los lados. Y los retornos siempre deben ir al borde central de cada interruptor de 3 vías. Ya que tenemos conectados la fase y el neutro en el interruptor de 3 vías, tanto aquí como aquí, solo nos quedaría el borde central de cada uno de los interruptores. Y esos bornes se van a conectar hacia el socket, que en este socket va a estar la lámpara. Es muy importante saber que este circuito por el método de cortocircuito no es recomendable para una instalación eléctrica, ya que siempre la fase y el neutro le van a estar llegando a los extremos de los interruptores de 3 vías, tanto aquí como aquí, ya que siempre el circuito se va a encontrar energizado. Como vemos aquí tenemos el voltaje de entrada. El neutro se va a dirigir directamente al interruptor de 3 vías y la fase también. Y es por eso que este circuito siempre va a estar alimentado. Y eso lo hace muy peligroso. En cambio, el circuito por el método de puentes, este circuito es el más recomendado en una instalación eléctrica, porque vemos que el neutro se conecta directamente a la lámpara y la fase es la que va a ir a los interruptores de 3 vías. Aquí al interruptor de 3 vías solo le va a llegar la fase y no el neutro. El neutro se va a quedar en la lámpara. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Si este video te fue de utilidad, suscríbete